Para comenzar el tema 5, en este video vamos a ver por qué los mercados pueden fallar. Recordemos que para ver por qué los mercados pueden fallar, tenemos que repasar un poco cuándo los mercados funcionan bien. Los mercados funcionan bien, y al decir de Smith, esto pasa cuando funciona aquello que él llamaba la mano invisible, en general cuando se da características de competencia. Esto quiere decir que compradores y vendedores son tomadores de precio, es decir, ninguno tiene un tamaño mayor que otros, y además en el equilibrio competitivo ninguno de ellos tiene mayor poder de negociación que el otro. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un equilibrio competitivo? Cuando hay un equilibrio competitivo, no solo estamos en un punto como el A, en donde en el mercado de pan, que es el caso del ejemplo, se maximiza el excedente total, que ahora vamos a ver qué es, pero es esta área sombreada, violeta y rosada, sino que además de maximizarse el excedente total, ocurre que si yo me salgo fuera del equilibrio y el mercado funciona en términos competitivos, tiene una fuerza que lo vuelve a traer a ese equilibrio. ¿Qué significa que se maximiza el excedente total? Recordemos, el excedente del productor es, cuando yo llego a un nivel de equilibrio en un mercado, el número de panes acá es 5.000 a un precio de 2. Pero el productor de pan, si bien vende a 2, la última unidad es la que tiene el costo igual a 2, pero todas las anteriores tienen un costo menor, por lo cual él tiene un excedente o un beneficio que es el área que se delimita por encima de la curva de costo marginal y por debajo del precio. A su vez, si bien todos los consumidores compran a 2, había muchos consumidores que estaban dispuestos a pagar mucho más por una unidad de pan. Entonces, al comprar a 2 se ven beneficiados, tienen un excedente en relación a lo que hubieran estado dispuestos a pagar. Este punto es el único que maximiza el excedente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos que a un precio superior, la cantidad de personas que quieren demandar es mayor que la cantidad de oferentes. Por tanto, la cantidad transada efectivamente va a ser la que determine ese precio, que va a ser inferior al equilibrio, pero además se va a perder todo este cuasi triángulo, digamos, de excedente. ¿Esto qué significa? Que lo que garantiza el mercado en términos, cuando funciona competitivamente, es que estamos en una asignación eficiente en términos de Pareto. Es decir, llegamos a explotar todas las posibles ganancias de los que participan en este mercado. Si yo me muevo de aquí, voy a tener una pérdida de eficiencia, es decir, voy a estar en una asignación que no es Pareto eficiente, como sería el caso si el precio fuera 3, por ejemplo. También podemos ver, por ejemplo, que si el precio fuera 1,5, a este precio la cantidad de personas que quieren, lo que están dispuestos a pagar los demandantes es inferior a los costos de producir esa cantidad de pan. O sea que en realidad esta área no es factible desde el punto de vista económico. Lo que vamos a ver es que hay un autor que se llama Hayek, que es bastante conocido porque tiene una visión más bien liberal, digamos, de que los mercados funcionando libremente equilibran y por tanto hay que dejar que los mercados funcionen bien, y justamente se basa en la idea de que si el mercado funciona bien, fija precios que transmiten mensajes. Y estos mensajes son relevantes para que los agentes tomen decisiones, como por ejemplo consumir, como por ejemplo invertir, innovar y producir. Recordemos lo que vimos en el tema 1. Algunos emprendedores, cuando visualizaron que el precio relativo del salario versus la energía en Gran Bretaña era excesivamente alto, que Gran Bretaña tenía carbón en abundancia y que estaba disponible una innovación tecnológica que era intensiva en carbón, algunos dijeron, bueno, voy a tomar este incentivo que me está dando este precio relativo salario-carbón y voy a incorporar esta tecnología. Y eso promovió un gran incremento de la productividad, que también promovió un incremento del PBI per cápita. Entonces, si el mensaje que estaba allí en ese precio relativo era: trate de sustituir trabajo porque es más caro en relación al carbón. Eso es lo que dice Hayek cuando dice que los precios transmiten mensajes e inducen decisiones.
Si eso ocurre, estamos en la metáfora de Adam Smith de la mano invisible, las cosas funcionan bien. Ahora, puede ocurrir que o los precios no transmitan los mensajes adecuados, que vamos a ver a continuación en qué casos puede ocurrir eso, o que no haya precios. Pensemos en mercados de bienes públicos puros, como la justicia o la seguridad interna. Son mercados en donde en realidad no hay privados que estén interesados en proveer policía y seguridad interna a los habitantes del Uruguay, o interesados en proveer justicia. No es rentable, no tiene un mercado. Entonces esos bienes a veces no tienen precio. Tenemos diversas situaciones cuando en realidad puede haber que los mercados no funcionen y cuando le vamos a llamar a esto fallas de mercado, y en general son situaciones en donde tenemos asignaciones Pareto eficientes, es decir, no estamos explotando todas las ganancias que podríamos tener del intercambio. Esto puede ocurrir cuando los precios no interiorizan todos los efectos. Pongamos un ejemplo. En unas islas del Caribe que dependían de Francia, Martinica y Guadalupe, hacia el 1970 se empezó a utilizar un pesticida muy contaminante. Este pesticida, que se usó durante mucho tiempo, por más de 30 años, contaminó las aguas, o sea, se usaba para la producción de banana, contaminó las aguas subterráneas al ser aplicado y 30 años después había matado toda la reserva de langostas y de cangrejos de las cuales vivían los pescadores de esas islas. Cuando además las personas empezaron a hacer manifestación en pos de buscar algo que fuera sustituto de ese pesticida, también se empezó a verificar que tenían un índice de mortalidad más alto, que los hombres se morían mucho más de cáncer de próstata que en cualquier parte del mundo, y todo esto empezó a dar lugar a que en realidad era el pesticida el que había provocado toda esta situación. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que si nosotros dejamos a los productores de banana utilizar lo que les maximiza su beneficio, seguramente este pesticida altamente contaminante sea más barato que usar otra cosa menos contaminante, pero que como tiene innovación tecnológica, originalmente va a ser más cara. Entonces, cuando él hace su elección, o busca su propio interés, va a usar un pesticida contaminante. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que el precio no tiene el mensaje correcto, porque el empresario solo está tomando en cuenta su propio beneficio y no lo que su acción provoca en los demás. A este tipo de situaciones les vamos a llamar externalidades. Puede haber externalidades negativas, como es el caso de la contaminación, o puede haber externalidades positivas, como es el caso de la innovación. Cuando se genera una innovación, eso tiene efectos muy buenos para el resto, pero hay alguien que paga ese costo. También podemos tener situaciones donde los precios no transmiten los mensajes correctos, pero porque el contrato es incompleto o los derechos de propiedad no están bien definidos. Y acá vamos a tener situaciones de información asimétrica. Y también podemos tener que no existe la competencia o está limitada, como es el caso de los monopolios o los duopolios. O, como bien dijimos, por ejemplo, el caso de los bienes públicos, donde no existe, digamos, un mercado que pueda fijar un precio para esos bienes. Como resumen, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en este tema? Y el primer tema, externalidades, lo van a ver conmigo y el resto con los otros docentes encargados. Primero, identificar los tipos de fallas de mercado. Vamos a tener externalidades, vamos a tener asimetrías de información y contratos incompletos, y vamos a tener competencia imperfecta. También vamos a tener situaciones como la que identifica el literal 3, que es todos los bienes tienen mercados, y ese es el caso de los bienes públicos. Cuando tengamos fallas de mercado, lo que siempre vamos a tratar en cada punto de identificar es si tienen soluciones posibles, y cuáles son las soluciones que desde la economía, en el marco teórico, digamos, podemos instrumentar. Muchas de ellas van a tener que ver con una negociación privada entre personas y otras con políticas del gobierno. Pero para terminar, recordemos que en realidad las fallas de mercado son dilemas sociales. ¿Qué eran los dilemas sociales que lo vimos en el tema 2? Los dilemas sociales son situaciones donde las personas, buscando su propio interés o moviéndose por su propio interés,
llegan a un equilibrio que es subóptimo. Es el caso típico del dilema del prisionero. Y es subóptimo porque si hubieran coordinado, entonces llegarían a un punto mejor para todos en términos sociales. Al ser las fallas de mercado un problema de dilema social, las soluciones van a tener que transitar justamente porque las personas traten de incorporar esto de o incorporar los costos de lo que sus acciones le producen a otros o incorporar la información que falta para poder coordinar. Y en el próximo video vamos a ver externalidades.